quiero empezar, como corresponde, de la parte un poco retórica, por agradecer en primer lugar a las 3 personas que me están acompañando aquí. Y creo que cada quien en su ámbito son altamente representativos. Por eso me siento honrado. Yo soy profesor Rapetti, institucionalmente y como responsable de la cultura de la Intendencia de Maldonado. No es Roberto, y acá ya empiezo a discrepar con él, que no fue invitado. O sea, el hecho, que no es menor, de haber tenido y anticipado mucho lo que son hoy las excelentes relaciones de Uruguay con la República de China, tiene el gran mérito de haber creado el Instituto Confucio. Pero sobre todo, Roberto, que además fue profesor mío en la Facultad de Economía en Matemáticas, muy exigente, pero muy buen profesor. Yo lo considero que una de las personalidades del mundo académico más relevantes del mundo. Y ese fue el motivo que a mí me llevó a pedirle y decirle que me sentía que para mí era un honor el participar. Y en el caso de Andrade, acá hablamos del ámbito político, también creo que Andrade es un exponente de lo que ahora un poco desmonetizada de la gran política que, más allá de su concepción, pero su característica de hombre político, y aquello que decía que hoy está un poco en desuso de concebir la política como un fenómeno global, estratégico y además con componentes culturales, filosóficos. Pues por eso me siento, y quiero agradecerles compartir este momento conmigo. También agradecer a la Fundación de Cultura Universitaria, que digámoslo así, tuvo la valentía, acá se habla de valentía mía, de creer en mi propuesta y aportar desde el punto de vista editorial a la propuesta. Y por último, a quienes hicieron también mucho para esto, me refiero a Diego, a Homero y a tantos compañeros que entendieron el sentido que tenía un encuentro de este tipo y trabajaron mucho. Yo los escuché muy atentamente, y si yo tuviera que ir juntando los aportes de cada uno, llego a una conclusión que es la idea que yo intento matizar desde muchos años, y es que la reemergencia de China, y subrayo lo de como que decían acá, porque China supo ser una potencia mundial. La reemergencia de China es un cambio de era, es un cambio epocal. Y entender por qué es un cambio epocal es la que nos ayuda a entender efectivamente el por qué nada de lo que hoy está ocurriendo en el mundo tiene antecedentes o puntos de referencia. Es un cambio epocal porque por primera vez un país en desarrollo y una ex colonia pasa a ser, porque según el Fondo Monetario Internacional, en el 2015 ya China, medida en paridad de poder adquisitivo, era la primera economía del mundo. Es epocal porque China logró en 30 años lo que Gran Bretaña y Estados Unidos lo hizo en 200 años. Esto los historiadores, los expertos también han
equiparado o comparado el nivel de transformación en la vida de la gente solamente con la revolución industrial. En 40 años, dicen las estadísticas, de distintos índices que hablan de la calidad de vida, hablamos de salud, de vivienda, de educación, obviamente, económico, en Chile se multiplicó por 75. Es un cambio epocal, lo decía Oscar, porque por primera vez el centro de la historia moderna, el centro de gravedad económico y político se va transfiriendo y se instala en Oriente. Es epocal porque por primera vez es una civilización completamente distinta, diferente esencialmente a la nuestra, la occidental, la que hoy está protagonizando el mundo contemporáneo. Y les confieso que eso fue, desde el tiempo antes de empezar a escribir el libro, el gran motivador, que era, y acá también fue expresado, creo que se refería primero Andrés Ramírez, es el hecho de esa desproporción que hay entre la importancia decisiva de China y el conocimiento, la aproximación que nosotros tenemos sobre China. Y también acá, Oscar, el descubrir, que es el gran objetivo de este libro, por eso hay no un juego, sino que yo separo el prefijo, es porque efectivamente este libro no intenta justificar, pero sí explicar, pero sacándole ese velo de prejuicio, de estereotipo, que es muy típico del occidental, ese euro o occidente centrismo, pero que además tiene una explicación. Y este occidente nunca tuvo que interpretar al resto del mundo, porque lo colonizó, porque lo conquistó políticamente y lo destruyó militarmente. Así como, y Roberto hablaba de eso, como Oriente y China supo importar, pero desde Matteo Ricci, los jesuitas del siglo XV, hasta lo que es los avances astronómicos, hasta formas de gobierno, y tamizándolas según las necesidades, las facilidades que hay para China, Occidente nunca tuvo que hacer. Yo empiezo el libro, la primera frase, en la introducción, citando a Xi Jinping, que cuando asume en el 2012 como secretario general del Partido Comunista, en su informe dice: China tiene que comprender más al mundo y el mundo tiene que comprender más a China. Y efectivamente, si uno analiza la historia también, Oscar decía, del 2012 en adelante, quedó demostrado que China sí comprendió el mundo. Si no, sería inexplicable la influencia decisiva en todos los planos que tiene China en el mundo. Pero será o por soberbia, por pereza intelectual, por los esfuerzos que ha hecho el mundo para entender a China, no tienen proporción. No es fácil entender a China. Y eso, créame, que yo que hace años que sigo esto,
No es fácil entender cómo un país logra conjugar, o un gobierno y un partido comunista hace suya y le da una vigencia de hoy el marxismo-leninismo con la civilización china y el peso que tiene y con la filosofía confuciana. Eso yo intento, y se me ocurrió esto las 13, comunismo, Confucio, civilización, porque para entender el sentido de la democracia en China, y lo citaba Roberto, no solo hay que ir y estar presente a la filosofía de Confucio, sino que además es esa filosofía confuciana, o es esa historia de 5.000 años de civilización, lo que legitima también al Partido Comunista de China. Confucio decía, así como no hay dos soles, tampoco puede haber dos emperadores. Y si uno mutatis mutandi, no hay dos partidos, hay un solo partido. Y así como Confucio hablaba de la piedad filial y a la familia como núcleo, y en una relación absolutamente vertical de padre a hijo, etc., el pater familia romano es el Partido Comunista. El Estado, que en un ideograma en chino significa también familia. El peso del Estado tan vilipendiado, agredido por el neoliberalismo, en China no es un intruso, es parte integrante, lo ven como algo de la familia. Y eso, créame, no es una metáfora, no es un eufemismo. Me estoy refiriendo que viviendo en China de un año, habiendo estado decenas de veces, los rasgos civilizatorios, la concepción confuciana permea toda la sociedad, más pobres, más ricos, campesinos, trabajadores urbanos, etc. Todo esto tiene efectivamente, yo diría, debe ser de las cosas relevantes de problemas culturales, problemas de por qué Occidente no entiende o no se aproxima a China. Pero también hay un hecho: reconocer lo que la gran mayoría reconoce como un milagro, que hoy es visto, y les voy a hacer una referencia, hasta como un modelo económico por muchos países. Eso es obra y gracia, no un milagro, de un modelo institucional y de un modelo político que no tiene nada que ver con el. Eso es así. Y es difícil reconocer que todo esto que maravilla el mundo fue hecho por un partido, por un sistema unipartidista en realidad, y ese partido es un partido comunista. Entonces, quien mejor entendió a China son los Estados Unidos. Y piensen en esto que voy a decir ahora, porque así van a entender mucho de la situación actual. Acá no recuerdo bien, no sé si el Andrés te hablaba de un perjuicio que podría significar para China el tema de la guerra con Irán, etc. Para Estados Unidos, y eso está escrito
en el documento de seguridad estratégica de Estados Unidos aprobado por el gobierno de Biden y no Trump, no define a China como el único país del mundo que tiene la capacidad política, cultural, financiera, comercial de cambiar el orden mundial. Y obviamente, cuando Estados Unidos se refiere al orden mundial, bueno, con Biden es una cosa, ahora con Trump es la ley de la selva, es absolutamente. Trump tenía, Biden incluso una de sus preocupaciones, mal o bien, fue recomponer las alianzas con Europa que había destruido en su primer mandato el obsceno de Trump. Y cuando yo decía el cambio epocal, Estados Unidos lo entendió. El que no lo entendió fue Fukuyama, cuando habló del final de la historia, cuando en la euforia que había significado la implosión de la Unión Soviética en el 90-91, pidió como que a partir de ahora la historia se detenía e iba a ser las democracias liberales, los modelos de producción capitalista, lo que iban a, en aquellos países, a consolidarse en los países que ya existían y a difundirse a todo el mundo. Yo lo digo en el libro, creo que Fukuyama debe haber cometido los errores más importantes de los últimos 50 años en la ciencia política. Y no tuvo en cuenta que la historia que él sentenció su final había empezado en 1978, cuando un señor llamado Deng Xiaoping dijo: señores, estamos saliendo de la tragedia de la revolución cultural. Dijo: o cambiamos, e inició un proceso de reforma que llamó de reforma de apertura, o nunca vamos a resolver la primera vergüenza, según Confucio, que es la pobreza. A partir de allí se empezó a escribir la historia que lleva a lo que hoy yo enfatizo que es un cambio de época. China creo que era una de las preocupaciones o inquietudes de Andrés. China es hoy, a nivel de lo que puede significar el ejército, o creo que Andrés también hablaba de la expansión en general. Otra de las cosas que hacen epocal este cambio, esta reemergencia en China, es que China, a diferencia de los imperios, no ha ocupado ni explotado, también me puedo referir a eso, ningún otro país fuera de su territorio. China es el único miembro del Consejo, miembro permanente del Consejo de Seguridad, que nunca ha ocupado un tercer país. Y China es hoy, Andrés, es el principal defensor, no solo desde el punto de vista conceptual. A eso hacía referencia también Oscar cuando hablaba de esta gran consigna que es la que preside las movidas chinas en relaciones internacionales. Me refiero a una comunidad de estilo compartido. No solo eso, pero además China es hoy el principal defensor de la institucionalidad internacional
de las Naciones Unidas, fíjense lo paradójico, de la Organización Mundial del Comercio, de incluso los acuerdos de Bretton Woods, etc., es el principal defensor de estructuras que nacieron a imagen y semejanza de los Estados Unidos, pero con China no tuvo nada que ver. No tuvo absolutamente nada que ver. Entonces, cuando hoy se habla de las relaciones, y esto explica también la existencia china y mucho del tema de por qué no participa, a China no costaría nada. Tiene el ejército más importante del mundo, pero el más numeroso es el ejército de liberación popular, el ejército chino, de mandar 200.000 a pelear a Ucrania, o mandar 50.000 a combatir con Irán, que es un aliado estratégico, miembro de los BRICS, miembro de la Región de Cooperación de Shanghái. Pero esa obsesión con el derecho internacional, creo que tú lo decías, ¿no? Eso de que no hay alternativa. La alternativa es la que está generando Trump, es la ley del más fuerte, es la ley de la selva. Porque no, eso de que el derecho internacional, Dag Hammarskjöld, que fue secretario de la Nación Unida sueco en la década del 50, no nos asegura el paraíso, pero nos aleja del infierno. Y a lo que nos está llevando la política de Trump es al infierno. Entonces, China, en esto, no toma distancia para no entrar en una espiral que, Oscar hablaba de lo que termina los cañonazos. China hace énfasis en el derecho internacional, en los 5 postulados de la coexistencia pacífica, soberanía, no injerencia, y de eso no se mueve, porque moverse de eso significaría perder todo lo que la civilización ha ido acumulando y que llevó, incluso con el rol que jugó los Estados Unidos, al nivel de desarrollo que hoy vive nuestra sociedad. Cuando se escucha a un Trump decir que el 24, esta noche, si no se acuerda del Irán, desaparece una civilización. Eso es una gravedad inusitada. Porque no es un tema de... Lo dijo un loco, como digo yo, ojalá fuera loco, porque es un tema para un psiquiatra. Pero políticamente introduce la ley del más fuerte, diciendo yo quiero negociar así, porque el tema es de que si él quiere, destrúyelo. En una noche lo destruyen. Entonces, China es consciente de que se está viviendo lo que yo también me gusta, me parece una excelente imagen, lo que Gramsci llamaba un interregno, en el sentido que hay un mundo. Gramsci escribe esto en el año 1929-1930, o sea, en pleno preso en los cuadernos de la cárcel, preso en las cárceles de Mussolini. Gramsci fue, entre otras cosas, fundador del Partido Comunista Italiano. Dice, hay un mundo que muere y otro que está naciendo. Pero agregaba también de que en ese interregno, entre que ese mundo que no se ha aún consolidado plenamente, pueden nacer los monstruos. Y efectivamente, toda fundamentalmente la preocupación de los Estados Unidos, y si no se entienden las relaciones internacionales, es aislar, es frenar, es impedir
lo que pacíficamente China ha logrado en sus relaciones con el resto del mundo. Sin eso no se entiende, como no se entiende, Andrés, porque uno dice, sí, está bien, pero es lo que llamamos en la diplomacia china las dos manos ocupadas. Con una mano, yo le decía antes, China dice, es el abanderado de Naciones Unidas, del sistema multilateral, del respeto de las reglas de la Organización Mundial del Comercio, de principal financiador de la Organización Mundial de la Salud, de la OIT, etc. Paréntesis. En lo que va del mandato de Trump, yo no creo, sí, yo la tengo, no me puedo negar. Pero en lo que va de Trump, Estados Unidos renunció a 66 organismos internacionales, de los cuales 34 de las Naciones Unidas. 34 de las Naciones Unidas. Entonces, China, ¿qué es lo que dice? Reafirmemos el sistema internacional, pero no lo estoy dinamitando, no estoy renegando como reniega Trump, pero digo que hay que actualizar, hay que reflejar lo que es hoy llamado la emergencia del sur global. Lo mismo vale, dice, para el Fondo Monetario Internacional. Lo mismo vale para las distintas agencias de las Naciones Unidas. Entonces, por un lado, una mano sostiene el sistema internacional y invoca a una renovación, actualización que refleje nuevamente en estos 80 años, 45 de Naciones Unidas, hasta ahora 81 años, se habrá cambiado el mundo. Entre otras cosas, China no lo dice tan así, o lo dice es porque hoy la hegemonía de Estados Unidos no existe más, absolutamente. Por otro lado, con la otra mano, construye, promueve otras organizaciones internacionales. Uno de ellos, los BRICS, promueve y crea otras, pelea por el tener una participación proporcional en cuanto al voto en el Fondo Monetario Internacional, pero crea el nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS y crea el Banco de Inversión para Infraestructura de Asia. Y por otro lado, los bancos chinos, desde hace 10 años, otorgan préstamos Estado a Estado, más que el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, el Banco Mundial y la CAF, juntos, sumados. Entonces, ese es el mundo que hoy vivimos. Y se da, y con esto termino, en un contexto, cuando yo hablaba de este modelo chino, en un contexto, Roberto lo mencionaba, de un acelerado descreimiento de la democracia liberal. Esto lleva, hay que reflexionar, no son datos míos, hay un instituto sueco de la Universidad de Gotemburgo que se llama Variedad de la Democracia, que todos los años emite un informe sobre la salud de la democracia. Bueno, la percepción en los países que viven, que los países, fundamentalmente en este caso fueron europeos, es que cada vez hay un nivel de insatisfacción con la democracia, al punto tal que hoy son más, según el indicador de
de variedad de las democracias que se manejan en varios parámetros, según ellos son más los países, en el 2025, los países que viven en regímenes no democráticos superaron a los democráticos. Que la población que vive en países no democráticos es de casi el 75% de la población del mundo. Esto encierra sus peligros porque puede haber caídas como está ocurriendo. Ese descontento con la democracia, como ocurre en muchos países de Europa, donde están fermentando populismos con una matriz, en muchos casos fascista y racista. Pero nos tiene que hacer pensar que hoy en China, que es la primera en decir mi modelo no es exportable. No sé si ustedes han visto que todo en China es con características chinas. Es la democracia con características chinas, es el socialismo con características chinas, son los derechos humanos con características chinas. Entre otras cosas, no solo que hay toda una carga que es absolutamente ineludible y inexportable, que es la civilización, la cultura china, pero sino además porque lo ha declarado y lo hace cotidianamente. China no discrimina ni por tamaño, ni por gobierno, ni por sistema a quienes son sus interlocutores. No lo discrimina. Y en la iniciativa como la Nueva Franja y la Ruta de la Seda, hay 140 países que obviamente de todos los pelos y de todos los tipos. Pero eso se entiende y tendría que reflexionar aquellos que están convencidos del modelo de democracia liberal o el modelo liberal es el mejor, lleva a que hoy en África haya más de uno que esté viendo con cierto cariño, y yo lo entiendo, porque China en 1949 tenía el mismo PIB que Burkina Faso, y hoy es la primera potencia del mundo. Entonces empiezan a preguntarse, eso es lo que yo quiero en el libro de alguna manera despertar la curiosidad. ¿Cómo fue posible esto que es abrumadoramente espectacular y sin antecedentes en la historia moderna? Yo decía este informe. Por otro lado, cosa que me satisfizo, es que cada vez más, o sea, que hay un proceso en el cual China está logrando un nivel de conocimiento y de respeto que es producto de muchas cosas. Lo que es su desarrollo económico, lo que es su política internacional, lo que es ver la figura de un Xi Jinping, que ahora el 14 de mayo recibe a Trump y la de Trump. Y fíjese esto, la Fundación Friedrich Ebert, de la socialdemocracia alemana, hace cada 4 años, junto con otras publicaciones, hacen encuestas. En este caso, la encuesta es la TAM, por América Latina, Radar 2026, en la cual se entrevistaron a ciudadanos de 10 países del mundo, de América Latina, entre ellos Uruguay, y una de las preguntas era: de las 7 grandes potencias del mundo, ¿quién había crecido el nivel de simpatía y amor? Estaban China, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Canadá. China crece, es la única de esas 7 potencias
que crece un 6%, y Estados Unidos se precipita en un 17%. Segundo, sí que a mí esto sí me sorprendió muchísimo. ¿Qué modelo de desarrollo económico quisiera usted para su país? Y el 36% dijo el chino, contra un 31% que se lo disputaban Japón y Estados Unidos. Esos son cambios cuando efectivamente vemos que hay un propósito también, y esto es la última documento de seguridad estratégica, se aprobó en diciembre del 2020, esta sí, de Trump, un propósito de erradicar, según Trump, se aprobó el derecho de decidir con quién se relacionan, con qué países fuera del hemisferio se relacionan los países de América Latina. Es una versión aún más agresiva que la doctrina Monroe. Exactamente. Bueno, cuando plantea y teoriza, no solamente teoriza, porque después del dicho puso el hecho, porque no olvidemos que eso fue publicado el 7 de diciembre de 2025 y el 3 de enero invadió Venezuela, fundamentándose en esa doctrina de la seguridad. Entonces, frente a eso, también es inevitable que hoy esa misma encuesta diera de quién es el personaje que usted más desconfía. Por el 27% por muerte, dijo Trump. Y solo un 5% dijo Xi Jinping. Y en Europa, también en estos días, una encuesta que se hizo, no en Europa no solo en Europa, era Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, le preguntaban a la gente de qué país, en caso de tener que depender, preferiría depender. La mayoría dijo de China. Entonces, hoy en un mundo, y este es, yo diría, lo que inspira en las raíces de este libro, en este caso sobre China. Ante esta tormenta de conocimiento de la inteligencia artificial, esta avalancha de datos, yo leí algo de un filósofo que decía algo así como: el peligro no es que las máquinas piensen como los hombres, el peligro es que los hombres dejen de pensar. Este libro se propone, por favor, con muchísima modestia, un espacio para reflexionar, para criticar, pero aproximándose efectivamente, sin eso que tanto y que impide cualquier proceso cognitivo, que es el prejuicio, que es el estereotipo. Muchas gracias.